Qué gusto, amigo todoterreno, como cada semana poder reunirnos y tener esta cita, este tiempo de crecimiento juntos. Creo que el Señor ha estado trabajando en nuestros corazones. Queremos saludar a los amigos que nos han escrito, que nos han animado a seguir adelante y sobre todo leer esos mensajes de gracias. Esto llegó a tiempo, estaba pasando por un momento difícil y esto fortaleció porque queremos decirle que todo lo que hacemos realmente lo hacemos para la gloria del Señor y para llevar un mensaje para que cada hombre junto con nosotros vayamos superando esas barreras de edad, económicas, sociales y todo esto que tal vez nadie nos entiende, pero como amigos todoterreno, pues nos estamos llevando de la mano. ¿Cómo estás, Eduardo? Qué gusto estar contigo nuevamente. Bien, aquí, contento que estamos haciendo un podcast más. La verdad es que muchos de los temas que hemos estado hablando, las entrevistas, los temas que hemos estado tocando nosotros, pues creo que han hecho que muchos de los hombres se identifiquen con todas las historias que han venido a contar. Estos testimonios han sido fuertes y la verdad creo que nos sirven para aprender, uno, a que hay personas que han pasado por cosas difíciles, pero que Dios los ha ayudado, y dos, de que muchas veces seguimos caminando y caminando y caminando hasta que el Señor siga estando con nosotros. La verdad es que cada uno de esos temas que hablamos, así como el del hermano, ya no puedo más, creo que fue un tema muy fuerte porque muchas veces nos sentimos así, ¿verdad? Cargados, nos sentimos que la vida nos está dando palo y sigue dando. Pasemos aquellas piñatas que nunca les fueran de dar. Yo me acuerdo que mi hijo mayor, cuando era pequeño, tenía una piñatita de esas chiquitas de Spider-Man y la llevábamos a todos lados y con una paleta le andaba dando. Si salíamos sin la piñata era clavo seguro, ¿verdad? Pero ahí, entonces, a veces sentimos que estamos así, a donde vayamos nos están dando con con la paleta. Pero la verdad es que el Señor está con nosotros y nos va a ayudar a solucionar todo eso. Pero hoy tenemos un tema, Carlitos. En realidad, un tema que posiblemente te va a confrontar, pero sobre todo que te lleve a tener convicción de error para poder tener convicción de cambio. El tema que vamos a platicar le hemos llamado concentrarte o concentración. Desde que vi el título, nuevamente me sentí confrontado como cuando fue el tema de la procrastinación, porque quiero confesarles que parte de mis debilidades, de mis muchas debilidades y defectos, es que tengo mucho problema para concentrarme en algo. Y el haber estudiado este podcast, pues me aclaró muchas situaciones. Yo lo he contado más de una vez, yo hasta para orar tengo problema, Eduardo, porque aunque yo soy lento para hacer las cosas, ya para activar soy lento, pero mi cabeza está todo el tiempo, ¿verdad? Mi esposa me dice, deja tranquila la manía, ¿verdad? Porque tú todo Cabal. el tiempo pensando. Entonces, cuando uno tiene esta forma de vida que pasas pensando todo el tiempo, concentrarse cuesta. Entonces yo empiezo a orar, de verdad, gracias Señor por este día, gracias Padre porque esto y el otro. Te pido que me ayudes porque tengo que recibir a este proveedor, Padre lindo. De verdad que ese proveedor. ¿Cómo me habrá dado el producto? No, yo creo que tengo que, cuando siento, Eduardo, ya estoy en otro rollo, ¿verdad? Entonces tengo que tratar de Que no le concentrar. suene el teléfono ahorita, se va a poner a contestar en lugar de seguir Se con me el va a podcast. olvidar que estoy haciendo el podcast. Entonces, hay un libro que se titula Céntrate, que está escrito por Cal Newport, y lo vamos a tomar como base, obviamente como base en la parte secular, pero la palabra que es lo más importante para ir desglosando unos puntos muy importantes. Y vamos a empezar con la palabra. Proverbios 4, 25 al 27. Solo para ponernos en contexto, este Proverbios 4 fue escrito por Salomón y Salomón se lo escribió a sus hijos lineales, pero también a una clase élite de jóvenes que había en ese tiempo. O sea que lo que Da quiero decirles, entrenamientos. lo que quiero decirle que este es un consejo de coacheo profesional Ya se la manda de coaching. parte de Salomón y no les vamos a cobrar nada por eso. Proverbios 4 del 25 al 27. Pon la mirada en lo que tienes delante. Fija la vista en lo que está frente a ti. Endereza las sendas por donde andas. Allana todos tus caminos. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Apártate de la maldad. Proverbios 4 del 25 al 27. Yo te invito a que con tiempo tú lo leas en la Nueva Traducción Viviente que te da una apertura total sobre este tema. En realidad, cuando dijo Carlos que íbamos a hablar de este tema de concentrarnos, creo que el día a día nos lleva a que
tenemos un problema y lo ideal es que agarremos ese problema y lo solucionamos. Pero cuando venimos y empezamos con ese problema y de ahí nos llaman que hay otro problema, dejamos este aquí y nos vamos a ver el otro aquí. Nos llaman que hay otro problema, dejamos este aquí. ¿No? Entonces, a veces dejamos muchas cosas a medias y no nos centramos en lo que debemos solucionar. Y cuando estamos hablando de esto es como estamos en la guerra. ¿Verdad? Cuando estamos en la guerra hemos visto esas películas de los soldados y todo, ¿verdad? Que les disparan de un lado, entonces ellos están disparando, les disparan del otro, están disparando de este lado. Y a veces el de este lado le pega y ya, se acabó la historia. Entonces tenemos que aprender a que nosotros estamos en esas trincheras luchando cada día porque tenemos ataques de todos lados. Y ahí es donde debemos entender de que si vamos luchando esta batalla poco a poco y centrándonos en cada punto que hay que solucionar, vamos a empezar a ver las cosas diferentes. ¿O no, Carlitos? Sí, y fíjate que hablando del tema de concentrarse, quiero contarles de que no tengo iPad porque no encontraba el lápiz y tenía que hacer un montón de anotaciones y estaba estudiando el tema y yo todo angustiado. Dije, ¿cómo hago las anotaciones? Mejor voy a imprimir y regresé hoy a la vieja usanza Y ahí perdí de mis hojitas. Gracias a Dios ya me informaron que había dejado en mi escritorio el lápiz del iPad. Entonces, eso es un ejemplo de falta de concentración, porque como estamos pensando en todo, es donde perdemos las llaves. Yo imagino que muchos de ustedes, amigos todoterreno, que si no es la llave, la licencia, que si no es la billetera, yo como que estoy bailando la Macarena cada vez que llego a mi casa, porque los lentes, la billetera, el teléfono y dejo esto, la tarjeta para entrar, tanta cosa, ¿verdad? Entonces, solo el registro de las cosas que dejas aquí cada vez que venís a grabar. cada vez que vengo, si no dejo el pachón, dejo esto. Una vez, una bolsita que uso a veces con dinero, como que fuera una portalápices, la perdí como 3, 4 meses, Eduardo. Como 6 meses. Pero Eduardo, perdón que no hace limpieza aquí, pero el asunto es de que cuando movimos una mesita, me llama Eduardo y me manda una foto y me dice, mira, aquí está. Y tenía unos documentos adentro. Entonces, no lo cuento con orgullo, sino que con algo de pena y para que tengas empatía conmigo, si estás igual, hoy vamos a aprender. Pero arranquemos y entremos en materia. El primer punto que este libro nos explica es el trabajo profundo ya es un superpoder. ¿Y a qué se refiere esto? Porque cada vez la gente está menos concentrada, cada vez estamos peor. Y fíjate que uno de los flagelos que estamos viviendo hoy día, y todos, unos más, unos menos, es el teléfono, Eduardo. Realmente unos dicen, no, yo no tengo nada que ver, pero es que dependemos tanto del teléfono. Y yo te quiero hacer la pregunta que el libro nos hace, me la hizo a mí, yo te la traslado. ¿Cuándo fue la última vez que te concentraste por 1 hora sin ver tu teléfono? Entonces, ¿cuánto fue que dejaste el teléfono 1 hora? Yo puse a examinar, me dije, Padre Santo, qué pena, esto está mal, porque no encontré muy cercano pasar, tal vez cuando me duermo, ¿verdad? Solo cuando voy a cortar mangos, ahí no tengo el teléfono. Pero ahí está uno, porque si no estás, y fíjate que no es que estés tal vez solo, porque, pues bueno, igual cuando dijiste cortar, me encanta hacer la grama, corto la grama, que lavo el carro, y todo el tiempo estás escuchando música, una prédica, que no está mal, pero el tiempo a donde te quiero llevar, amigo todoterreno, es que cuando tienes espacio de silencio para poder platicar con Dios, para poder platicar contigo mismo. Y el libro nos enseña sobre, lo divide en dos, el trabajo profundo y el trabajo superficial. El trabajo profundo, pues, no es simplemente estar ocupado, sino que en realidad estar concentrado en algo. Cuando algo nos gusta, Eduardo, y nos apasiona, podemos pasar horas haciéndolo. Sí. Fíjate que yo ahora ya de viernes 13, ya de viejito, logré descubrir que a mí me encanta el tema de las finanzas. Yo creo que hubiera sido buen financiero, pues me obligué a ser financiero con tal de no pagar, ¿verdad? Un asesor, pero lo que les quiero decir es que eso me gusta mucho y puedo pasar mucho tiempo haciendo. Sin embargo, hay muchas cosas que no. Entonces, esto lo que hace es que me lleva al límite. Yo mismo digo, ¿cómo pude hacer este cuadro? Y después cuando regreso me cuesta entenderlo. Ese es el trabajo profundo. Ahora, el trabajo superficial es aquello que confundimos el estar ocupado con el ser productivos. Porque muchas veces, pasé un día ocupado, pero ¿qué tanto hiciste? Pues un montón de cosas, pero no generé nada, no generé cambio, no generé economía, no generé nada. Entonces, eso es lo que el libro describe como el trabajo superficial. Y tú lo decías al principio, hacer 1000 cosas a medias. Mejor a 100 buenas que hacer 1000 a medias. Estás contestando un correo, estás en una reunión, estás hablando, tus hijos están hablando, tu esposa, y al final no quedaste bien con nadie ni contigo mismo. No, yo estaba leyendo, hay una frase que dice, las mejores ideas salen de los tiempos en silencio. Realmente cuando no
ahorita hay muchos estudios donde dice que inclusive los niños, en el tiempo en que los dejas solos sin tener que hacer nada, empiezan a inventar cosas. Y lo mismo somos nosotros, ¿verdad? Al no tener nada que nos distraiga, la verdad es que el teléfono es una gran herramienta para nosotros, para trabajo, para muchas cosas, pero también es una gran pérdida de tiempo si no lo enfocamos donde debemos de enfocar y es donde tenemos que tener cuidado. El libro nos cuenta una historia se llama Carl Jung, que era un psiquiatra que está en medio de peleas intelectuales. A mí me da no sé qué porque siempre en las épocas donde, digamos, están los escritores más fuertes, digamos, está Tolkien, que es el que hizo El Señor de los Anillos, está C.S. Lewis, que hizo Narnia, y habían más escritores, siempre ellos se comentaban. En este tiempo, pues, habla del tiempo de Sigmund Freud, que fue uno de la psicología y Un todo eso. referente. Un No sé si muy- cuerdo o no tan sí. cuerdo, pero fue un referente. Ujú. Entonces también está este Carl Jung, ¿verdad? Entonces dice que en los años 20 que él tomó una decisión muy radical, dice que construyó una torre donde él se iba a pasar momentos en silencio para poder tener ideas nuevas. Entonces, cuando miramos todo esto, yo encontré en Lucas 5:16, dice, mas él se apartaba de lugares desiertos y oraba. Y es la historia de Jesús, ¿verdad? Jesús, ¿qué era lo que hacía? Y hay muchas historias, a mí me gusta mucho eso porque él decía, y subía al monte y se apartaba a orar, ¿verdad? Jesús le adelántense que tengo que ir a orar. O sea, todo el tiempo Jesús se tomaba ese tiempo para ir a contactar al Padre, a meditar en Él y a orar. Es el tiempo que nosotros también deberíamos de tomarnos, ¿verdad? No sé cuánto tiempo, a mí otro terreno, Carlitos, cuánto tiempo tomas en el día para apartarte y ir a orar, ¿verdad? Carlitos nos decía que él tenía su escritorio ahí, su lugar en la casa donde se apartaba a orar. Entonces creo yo que cada uno de nosotros también debería de hacer eso. Si este cuate se apartaba para tener buenas ideas y mejorar en todo eso, ¿verdad? ¿Cómo no nosotros para tener esa relación con el Señor, ¿verdad? Y a la mente nos vino Nehemías. Mira, y me encantó la forma en que el libro lo va planteando, Eduardo, porque el libro de Nehemías, los invito a leerlo, es bien cortito, pero yo no sé qué te imaginas tú cuando oyes la palabra Nehemías. Yo me imagino un señor mayor, ¿verdad? Tal vez barbadito y muy quieto. No sé por qué me da esa sensación. Está muy serio. No, no, y como muy dócil. Es Ujú. la palabra que quería decir. Pero en realidad cuando leemos sobre Nehemías y vemos la historia, realmente vemos una historia preciosa, tanto de liderazgo como enfoque. Y en versión corta, estaba oyendo un podcast y dice, Short History. Short History, ¿verdad? ¿Qué pasa con Nehemías? Nehemías trabajaba en el palacio, era el copero y estaba ahí, tenía acceso al rey. Me imagino que era buen empleado, esa ya es suposición mía. Me imagino que era buen empleado, que también hemos hablado de eso acá. Entonces él tenía mucho acercamiento con el rey. La palabra nos cuenta de que un día el rey le dice, ¿qué pasó, Ne? Yo te veo algo bajoneado. Algo tristón. Te veo bajoneado. Entonces él le dice, no, pues mira, lo que pasa es que pues en mi pueblo se volaron todas las murallas, es peligroso, allá está mi familia y yo quisiera reconstruir esos muros. Imagínate la confianza que él pudo haber tenido con el rey. Y iba yo a pasar así estaba pasando la hoja. Entonces, ¿qué pasa con esto? El rey le proporciona y le dice, no tengas pena, yo te voy a apoyar, te voy a dar todo esto de materiales. Habló con unos amigos chinos para que le mandaran materia prima. Mira, tengo unos cuates de logística. Total que el rey le proporciona todas las herramientas para que Nehemías vaya a hacer eso. Entonces, él va. Y solo es para ponerte en contexto, él llega y dice, vamos a reconstruir estas murallas, como estaban en tiempos complicados de enemigos. La palabra relata de que en una mano tenían la pala para echar el cernido y en la otra tenían la espada. ¿No? Sí. Hoy podríamos decir que con una mano dando y el otro con la escuadra ahí listo por cualquier cosa porque era un tiempo complicado. Sí. Y lo bonito de esta historia es de que en un tiempo récord, Nehemías reconstruye esos muros. Bueno, y el rey le dice, te voy a ir y con goce de sueldo, y le da como 2-3 años, una cosa así, para que reconstruya, pero él en 52 días lo reconstruye. Pero ahora, la parte medular, después de ponerte en contexto. La palabra nos dice, yo creo que eso ya te tocaba a ti, ¿verdad?
Sí, pero dele, ya Bueno, que está emocionado ahí. ya que me piqué. Entonces, Nehemías, cuando está reconstruyendo, él tiene unos enemigos activos, ¿verdad? Yo asumo que esto estaba en alto, Eduardo, tú me corregirás, porque le dicen los enemigos, baja para que platiquemos, mira, te Sí, me queremos imagino que sí, apoyar con la entonces. reconstrucción. ¿Y qué es la contestación la contestación de Nehemías? Y para devolverte tu párrafo, leamos Nehemías 6:3. Dice, estoy haciendo una gran obra y no puedo descender, porque se detendría la hora mientras yo la dejo y desciendo a vosotros. Es que eso me encanta, Eduardo, porque es que como casi de una forma educada les dice, mira, qué pena con vos, pero yo estoy ocupado, o sea, yo no puedo Cabal. bajar a platicar. Y es lo que nos pasa muchas veces. Nosotros, no, como no nos enfocamos, nos dice un amigo, vamos a desayunar, vaya. Vamos al otro a almorzar, vaya. Porque pensamos que es mal decirle a alguien, imagínate que tú me dijeras, mira, necesito hablarte, que yo te pongo un mensaje, disculpe, Eduardo, estoy ocupado. Sí, Entonces tal vez tú te ofenderías, ¿verdad? No sé, yo tal vez sí me ofendería porque son medio sentido. así. Pero en realidad si uno está ocupado, no quiere decir que el amigo no valga, simple y sencillamente ahorita estoy enfocado en algo, pues. No, y dice que ellos le habían enviado el mensaje 4 veces, o sea, no era la primera vez que le envían ese mensaje, pero Nehemías entendió que este mensaje era como para retrasarlo en lo que estaban haciendo, o sea, había una intención de entrar y a veces nosotros no nos damos cuenta de que muchas veces las redes sociales pueden tener esa intención atrás de nosotros, de lograr una venta, de quitarnos el tiempo, de entretenernos, de que dejemos de hacer cosas más importantes. Entonces siento yo, y hay personas que también, ¿verdad? O sea, empiezan a quitarnos el tiempo y a ganar el tiempo y la verdad es que una de las cosas más valiosas que nosotros podemos tener muchas veces no es el dinero, es el tiempo, porque el tiempo no lo reponemos. O sea, qué es lo que hacen los millonarios con su dinero? Comprar tiempo. Ellos pagan a personas para ser más productivos. Entonces nosotros deberíamos de entender mucho de que el tiempo es muy importante para cada uno de nosotros. Y en Filipenses 3:14 dice, así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llamará a recibir por medio de Jesucristo. ¿Y por qué seguimos adelante hacia esa meta? ¿Por qué? Hagamos como Nehemías. Nehemías, ¿qué dijo? Momento, señores, yo no tengo el tiempito para llegar ahí con ustedes. Sigo adelante para llegar a la meta. Y así deberíamos hacer nosotros. Creo yo que si nosotros nos tomáramos el tiempo suficiente, yo hay una de las cosas que digamos, tengo pausada desde hace mucho tiempo y es el inglés. Ya vino aquí con nosotros Manuel, ya nos dio la beca y no nos conectamos, ya nos va a regañar después de que oiga el podcast. Y creo yo de que hay muchas cosas que nosotros vamos dejando y si nosotros le dedicáramos el tiempo a eso, el tiempo que dedicamos a ver un podcast, no, el de todo terreno, sí, miren, a ver un video, a ver cosas que no nos están dando nada para sumar, podríamos llegar a esa meta. ¿Qué dicen Y Carlitos? fíjate, para cerrar, dejar a Nehemías tranquilo, me encanta cuando dice que él no ignoró los mensajes. Bueno, los primeros tres sí. Al cuarto él les contesta, ¿va? Y Sí. les dice, miren, o sea, no puedo, pues, yo no estoy dispuesto a pagar el precio de bajar. Y muchas veces cuando nosotros no sabemos qué contestar, un mensaje, un correo o algo, simplemente lo ignoramos y qué mal quedamos también. Entonces yo creo que parte de lo que podemos aprender de Nehemías es poder decir, mira, disculpa, yo no puedo reunirme contigo esta semana, posiblemente a la otra estamos en pláticas, para que la gente también no se sienta como rechazada. Y por último, entender que tenemos que aprender a ser justos, no solamente ser buenos. Y a mí me ha costado, Eduardo, porque ese de ser bueno, uno dice, es que si yo no hago tal voy a quedar mal, pero no importa, lo que tenemos que buscar es la justicia, porque el Señor a donde nos lleva es, a lo que nos insta es a ser justos, no a ser buenos, porque a veces cuando eres bueno, lo haces con sentimiento. Y el corazón es engañoso. Recuerda que la palabra nos dice. Segundo enfoque, Segundo Eduardo. punto, enfocarse es una habilidad y no un talento. Creo que esta es una de las partes que no todos hemos entendido, ¿verdad? Realmente nosotros creemos que el poder enfocarse en algo es algo que ya traemos desde niño, ¿verdad? Y aquí vamos a romper ese mito totalmente. Enfocarse en algo es una habilidad que nosotros vamos haciendo crecer cada tiempo, así como un músculo, ¿verdad? Vamos al gimnasio, le damos más proteína para que crezca y está el ejercicio y que dice que el músculo se rompe y cuando se rompe es cuando empieza a crecer. Lo mismo es esto, ¿verdad?
sea, es que nosotros tengamos esa habilidad de concentrarnos. Y hace mucho tiempo decían que uno para hacer algo que se vuelva recurrente son 21 días seguidos para que lo hagas. Entonces podemos empezar a practicar durante 21 días concentrarnos y vamos a ver que va a empezar a mejorar todo esto, ¿verdad? Entonces hay una historia de una congregación judía en Nueva York que ellos todo el tiempo se sentaban a estudiar en Talmud, y cuando ellos estaban estudiando esto, vieron de que no eran personas que tenían sus estudios en filosofía o tenían sus estudios, sino que eran personas comunes y corrientes. Pero a lo largo del tiempo, luego de esto, empezaron a ver de que ellos empezaban a hacer y a tener comentarios mucho mejores y a saber un poco más. Entonces empezaron a ver todos los resultados, ¿verdad? Y yo le contaba a Carlos y a Pedrito que hoy estaba oyendo un video en YouTube, pero ese sí estaba bueno, de que la neurociencia y la fe se llamaba. La neurociencia y la fe tienen mucho que ver. Dice que nosotros, si empezamos a programar nuestro cerebro, digamos que hoy empezamos a leer un versículo en la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y yo lo empiezo a decir hoy en voz alta. Y a lo largo de 2 semanas, yo tal vez venía con tristeza, con miedo, y había programado mi cerebro de esta forma. Al hacerlo así, empieza a cambiar mi cerebro y se transforma ese pensamiento de que el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. Entonces es como una concentración en algo, y ese algo mi cerebro hace que empiece a cambiar, ¿verdad? Y en Efesios 5, del 15 al 16 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Para que nosotros logremos construir el que podemos concentrarnos, el que podemos hacer las cosas, tenemos que trabajar día a día para poder lograr. Y esto, Eduardo, pues nos conecta directamente con el tema de, el libro lo define como la resistencia al aburrimiento. ¿Qué significa esto, Eduardo? Y yo en realidad lo he visto. Yo estaba no creo contigo, estábamos viendo. ¿Y qué pasa con la gente? Está aquí, lo atiendo, y entras vos así. Deme un minuto. Y la gente, y no está viendo nada. Y luego, permítame un segundo. Y está todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el teléfono se ha vuelto el mejor amigo. Ya no es el perro. No es el Ahora es el celular. Porque no es le mueve la colita. No, es tu amigo, es tu consejero y todo. ¿Por qué? Porque estamos huyendo de este aburrimiento. Porque recuérdate ¿qué es lo que pasa hoy día? Tu cerebro quiere estar recibiendo dopamina, y estamos viendo. Y se meten a Facebook, no hay nada, pum, Instagram, pum, pum, ven, pum. No es que se metan a un correo, que estén oyendo una prédica, que dejaron a medias, están leyendo la palabra. No, simplemente es ver y ver y ver y scroll. ¿Verdad? Y ver y ver y ver y ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que nuestro cerebro, cuando se queda quieto, entra en pánico y quiere buscar salidas. Entonces, yo creo que todos, amigos todoterreno, hemos pasado esto, ¿verdad? Algún tiempo donde nos vamos volviendo esclavos, Eduardo, de algo, como tú lo dijiste al principio, que es una gran herramienta. Y cuando oíamos todo esto del scroll y de todo el mundo, hay una historia en la Biblia que creo que nos deja muy bien todo esto y cómo enfrentarla. Ahí es la historia de Daniel. Daniel, si todos vemos, era parte de unos amigos que fueron con el rey a hacer era como sus empleados, ¿verdad? Del rey. ¿Cómo eran? Bueno, no, es que sí se los llevaron cautivos, ¿verdad? Que pero los querían preparar. Los eunucos, es que no se me venía la palabra. Ay, Dios nos libre de esos eunucos. Sí, ese chance estaba fregado. Pero se los llevaron con ellos y era, como dice Carlitos, era una especie de esclavos que iban a estar ahí, a tal grado que ellos comían lo que les decían, hacían lo que les decían y tenían un modo ya de vida, ¿verdad? Pero estos 4, ¿qué llegaron a ser, Carlitos? Ellos, pues parte del proyecto, era un proyecto para ellos, ¿verdad? Sí. Era prepararlos. Pero me encanta esta parte, Eduardo, de Daniel,
porque al llegar ellos a esa élite, recuerda que llegan a Babilonia, y Babilonia, yo no sé con qué país compararlo de hoy día, pero era un país, una superpotencia, ¿verdad? Donde tenían poder, tenían lujos, y le dicen a ellos, ok, vamos a prepararlo y ustedes pueden gozar de todo, pueden gozar de los hoteles, de los spas, de esta comida tan especial. Y yo desde pequeño me recuerdo que me aprendí el versículo, ¿verdad? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Por tanto, le pidió al jefe de los eunucos, estos pobres, que no lo obligaran a contaminarse. Yo decía, ¿será que la comida estaba contaminada? Pero cuando leo esta parte del libro, el enfoque era, si ellos iban a estudiar y se iban a preparar, y ellos empezaban con todo este rollo de disfrutar del vino, de disfrutar esto, se iban a distraer. Sí. Entonces Daniel estaba claro y se llevó a sus cuates de corbata. Le dijo, bueno, muchachos, aquí cuadraditos y nos vamos a concentrar en esto. Y fíjate que nos pasó algo curioso. Estaba platicando con Diego y con la ingeniero, que es la de calidad de nosotros, y yo le decía, mire, pues Diego quiere estudiar ingeniería industrial, y me decía, mire, perfecto, solo le voy a dar un consejo, don Carlitos, me decía, no lo vaya a molestar los primeros 3 años. Que se venga a trabajar con usted, que lo apoye, dele chance. ¿Por qué? Porque esos 3 años son básicos para la carrera. Y cuando yo estaba haciendo esto, venía a mi mente eso. Yo necesito que él esté concentrado. Yo no lo voy a desconcentrar de eso. 3 años más, 3 años menos que siga echando a punta solo, pues no es para tanto. Entonces, vamos a la referencia, amigo, que tenemos que centrarnos. Si tú tienes un proyecto, concéntrate en eso. Si tú dijiste que ibas a servir al Señor, concéntrate en eso, que te llamaron tus cuates para el fútbol. No, ahorita no, porque yo dije que iba a servir al Señor. Concentrados. Y la verdad es una gran bendición porque el resultado de esta decisión fue algo extraordinario, ¿verdad? En Daniel 1:17 dice, a estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Y cómo no va a ser algo tan impresionante que el Señor los respaldó a ellos aún cuando los estuvieron acusando, ¿verdad? A uno los rescató del foso. Y era algo impresionante, ¿verdad? Que no pudieron morir, la gente que los trató de echar de ahí se murieron. O sea, es una historia así como tremenda, pero la verdad es que podemos ver que el Señor como recompensó la decisión y el esfuerzo que ellos tuvieron, ¿verdad? Entonces ellos decidieron agarrar un camino donde el Señor les dijo, me complace mucho lo que han hecho mis hijos, yo los voy a respaldar. Y una cosa, Eduardo, que si no se nos pasa, ¿qué era el rollo con el rey de que mire, disfruten todo esto? Era porque él quería cambiar la identidad de ellos. Sí. Él quería cambiarle la mentalidad, ¿verdad? Donde, yo ser frijolero. O sea, que ellos pasaran a ser como parte del equipo, y eso fue lo que ellos no perdieron. Y amigo todoterreno, la identidad de lo que tú tienes, quién eres, y el enemigo a donde va a atacarte es a que pierdas tu identidad. Muchas veces estás en pecado y tú eres hijo del Señor y amas al Señor, pero sabes que estás haciendo las cosas mal. El Espíritu te va a redarguir porque ese no es tu lugar, esa no es tu identidad. Entonces pidámosle al Señor que nos fortalezca. Luego, Eduardo, como tú decías, cuando el rey les pasa lista, pues dice la palabra literal que 10 veces ellos estaban más capacitados. Ahora, una cosa importante es que lo que vemos en la historia de Daniel son 2 cosas: la gracia del Señor y el favor, por supuesto, pero también vemos el tema de la disciplina. Sí. Yo he oído un comentario, tengo mis reservas, pero lo voy a decir. Es de que dice, tú tienes que estar preparado cuando venga la bendición del Señor, porque si tú no te preparas, si viene bendición, la pierdes. Yo, voy a hablar por mí, no la comparto tanto, ¿verdad? Porque realmente si el Señor en buen chapín te va a bendecir, hasta los costales te va a prestar, ¿verdad? Pero sí es importante el tema de la disciplina. Y en el caso de Daniel, vemos un acto volitivo, ¿verdad? Que era dirigir la conducta a un objetivo. Entonces, decían unos, o sea, el Señor va a hacer lo que le toca, pero tú, aunque sea un granito de arena en el desierto, pues pon ese granito de arena, ¿verdad? Y amigo todoterreno, pues te instamos a que lo hagas. Cabal. Y ahora pues pasamos al punto número 3, que son las redes sociales no son gratis. Las hemos estado atacando poquito a poquito, pero ahorita sí viene lleno Carlitos. Bueno, el tema con esto de las redes sociales no son gratis, tenemos que entender de que el precio que pagamos, Eduardo, es muy alto porque estamos sustituyéndolo por otra cosa. No solamente es tiempo que tú pierdes, porque yo lo he experimentado y eso que me la llevo de sobrio con las redes sociales, no es que publique Instagram ni Facebook ni mucho menos, pero uno dice, vamos a ver unas noticias, ¿va? A ver a quiénes agarraron, ¿va? Entonces empieza uno agarrando y luego, ¿qué escuela? ¿Cómo va el mundial? ¿Qué escuela de negocios? Va, sigues, ¿va?
Y luego, hay un nuevo, está bonito el nuevo modelo del Hilux, fíjate. Y empezás, cuando sentís, tenés media hora, Eduardo. Sí. Entonces, no solamente estás perdiendo tiempo, pero lo más importante es que tu capacidad de atención se redujo a ese tiempo que era para invertirlo en tu familia, invertir en tu crecimiento, invertir en tus hijos. Lo estás perdiendo viendo un montón de videos y tonterías que yo no te digo que no los veo, Eduardo. O sea, en realidad una vez está bien y dice, mira este video tan chistoso que se ve alguna locura, pero cuando eso ya se vuelve parte de tu vida, no puede ser que tú estés riéndote todo el tiempo, pues. Se dice que la risa llega a producir hasta locura, ¿verdad? No es gozo, dijiste. No es gozo, no, no, no. Bueno, hay una historia de un chatío que se llamaba Baratún de Thurston, Baratún de Thurston. que era un escritor y consultor de medios digitales en el 2013. Imagínense, ahí todavía las redes no estaban tan de lleno como ahorita, pero dice que él era el hombre en ese tiempo más conectado del mundo. Dice que él tuvo en un año más de 59,000 conversaciones en Gmail, imagínense, en correo más de 59,000. Y todas estas redes con el tiempo lo empezaron a volver loco, ¿verdad? Llegó a un punto donde digo que estaba agotado, frito o muerto. Dice, o sea, imagínate cómo se sentía de vacío con todo esto. Entonces tomó una decisión radical. ¿Y cuál fue esta? Desconectarse por completo por 25 días. Entonces se apartó de sus redes, se escondió la compu y todo. Y lo que empezó a pasar alrededor de estos 5 días fue que la primera semana fue muy incómoda porque fue como, me imagino que esa desintoxicación de las drogas, ¿verdad? O sea, así como decía Carlito, ¿verdad? Todo esto lo que hace es nuestra dopamina tenerla en alto, ¿verdad? Entonces, cuando él empezó, me imagino que se sentía así. Luego empezó a sentir algo que no sentía hace tiempo, que era calma y claridad. ¿Y claridad qué es? Que empecemos a ver las cosas y nos enfoquemos. Y empezó a hablar con gente que no conocía, empezó a disfrutar de comer sin tomar una foto. Ahora muchos tomamos la foto y de ahí ya comemos, ¿verdad? Y empezó a andar en bicicleta, lo que hacen Carlitos, que se va a la montaña y todo. Y dice, ahorita no puedo contestar porque ando en la bicicleta. Y empezó a vivir su presente. ¿Qué es lo que quiere decir esto? No les vamos a decir, miren, o sea, sean radicales, apaguen el teléfono. No, porque no podemos, pero sí empezar a medirlo. Los teléfonos tienen el tiempo que nosotros pasamos en pantalla. Y nos sale ahí, esta semana estuviste tanto tiempo en pantalla, tanto tiempo en Facebook, tanto tiempo. Y ahí sabemos a qué le dedicamos nuestras horas. Y les aseguro que en Facebook pasamos más tiempo de lo que pasamos en el baño. Entonces, bueno, van de la mano el Facebook y el baño porque, para que no se enfermen. Entonces creo yo que ahí es donde podemos empezar a cortarle un poco a estas cosas y ese tiempo dedicarlo. Podemos leer un libro, podemos leer la Biblia. Si no hemos leído la Biblia ninguna vez en nuestra vida, empezar, bueno, mi primer meta es leer un capítulo completo, ¿verdad? Un libro completo. Vamos a leer, si quieren, no me van a decir que empiecen por el más cortito, ¿verdad? Pues, Salmos, Proverbios, ahí que empiecen, tienen uno para cada día. Sí, Salmos es algo larguito, entonces con que empiecen con Proverbios estamos bien. Pero tener ese tiempo aprovechado de una buena forma. Y fíjate, Eduardo, y yo diría que, por loco que se escuche, ¿qué tal, amigo todoterreno, si el primer reto es que no entres al baño con teléfono? Sí, es loco, cabal. Pero tratemos de, ustedes cuando ya vayan y dejemos eso. Yo estoy seguro, Eduardo, que tú entras al baño sin teléfono y en 3 minutos estás fuera. Totalmente. Sí, me ha pasado. Pasa. Entonces, te retamos el reto del baño, entrar sin teléfono. Ahora, el libro explica otra cosa, Eduardo, muy interesante, y habla sobre el residuo de atención. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, tú estás leyendo un libro y te distraes un ratito y ves un poco de Instagram, y luego regresas a leer el libro. Esos segundos que vas dejando entre dejar el Instagram y volver a leer el libro, esto le dicen residuo de atención. Entonces pasas en esa recuperación, entonces no te concentraste ni en esto ni en lo que viste, porque por lo regular tú puedes estar viendo 10 minutos Instagram. Dime qué viste en esos 10 minutos, no te acuerdas, porque eso llegó, no. entró y salió. Entonces, esos tiempos de recuperación nos afectan y definitivamente nunca vamos a poder entrar en un reposo y en una concentración. Ahora, hay una historia complicada, Eduardo, que quiero que me la expliques, donde habla sobre la esposa de Lot. ¿Te recuerdas de Lot? ¿Qué le pasó a esta doñita? Bueno,
vamos a agarrar, si todavía la historia no les hace tanto que Lot era el sobrino de Abraham y hubo un tiempo en que decidieron separarse. Entonces Lot agarró su camino, vino Lot y dijo, aquella ciudad se ve nítida, tiene de todo, discúlpame Abraham, pero yo voy a escoger primero, me voy a ir para allá. ¿Qué fue lo que pasó? Lot no sabía que había escogido una ciudad que era muy buena para el pecado. Entonces empezó a vivir Lot de una forma buena dentro de un lugar malo. El problema fue que con el tiempo Dios vio que lo malo fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo a un nivel tan grande que dijo voy a destruir la ciudad. Entonces, Abraham, al ver todo esto, empezó a orar por su sobrino y al final pues Dios rescató al sobrino y se los llevó en el camino. Lo único es que había como que una condición, ¿verdad? Los voy a sacar de aquí. Fue una historia bien fuerte porque dice que llegaron unos ángeles ahí con Lot y la gente hasta quería abusar de los ángeles. O sea, fue una cosa así tremenda. O sea, sí había una cantidad de maldad tan terrible y Lot le dijo, miren, les voy a dar una de mis hijas. Y los ángeles, dice, es de las cosas impresionantes de la Biblia, dice que una mano grande se estiró y cerró la puerta y al final pues ellos salen huyendo y van en el camino y la condición era que no voltearan a ver atrás cuando Dios estaba destruyendo la ciudad. Pero vino la esposa de Lot y hay una parte que a mí me gusta que dice aquí, que dice, ¿por qué no nos dice el nombre de la esposa de Lot? Y es porque sería bueno ponerle nuestro nombre. A veces nosotros volteamos a ver cosas que no debemos voltear a ver, ¿verdad? Y ahí estamos como diciendo a la señora, bueno, señor, o sea, no voy a cumplir lo que me dijiste, sino que voy a estar en esto. Entonces, viene ella y se vuelve estatua de sal. Es tan impresionante esta historia que si ustedes buscan en internet, hay un lugar donde está la montaña, el lago y todo, y hay como una figura y le pusieron que era la estatua de la esposa de Lot. Entonces, cuando nosotros vemos esto, entendemos de que hay dos cosas, ¿verdad? Lot, que sí hizo caso y llegó el camino y se concentró en lo que Dios les había pedido, y la esposa de Lot, que no se concentró y volteó a ver atrás. ¿Qué quería ver? No sabemos, quería ver la destrucción, quería ver lo que dejaba atrás, estaba triste porque dejó su casa, sus amigas, o sea, hay muchas cosas en el corazón de uno que pueden estar en ese momento, pero si te mandan ángeles para que te salven y si te den el camino, o sea, tenés que hacerle caso a Dios. Entonces, Lot está concentrado en esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Lo que hablamos hoy de Reda, no es venir y tirar el teléfono de una vez o venir y cerrar todo, sino irnos de poco a poco, ver los beneficios que podemos tener y caminar de la mano del Señor, pidiéndole al Señor que nos indique qué es lo bueno y lo malo que estamos haciendo y cómo podemos llegar a concentrarnos de una mejor forma. Y fíjate, Eduardo, que no vamos a emitir un juicio moral sobre la señora de Lot, pero en realidad, si tú lo ves lo que es, pues ella dejó ahí su casa, Por dejó eso, a su ajá, familia, o sea, también es sus humano, amigos, todo, o el sea, pensar, bueno, todo se quedó esto atrás. Yo creo que muchas veces nos pasa eso, pues también nos vamos a convertir en estatua de sal, ¿verdad? Pero sí nos vamos a congelar y muchas veces no podemos avanzar porque estamos todavía viviendo de un pasado. Y ¿sabes qué es lo peor, Eduardo? De un pasado que el Señor ya te limpió, sí. el Señor ya te sanó y todavía vemos para allá, ¿verdad? No vamos a entrar en detalles cuál fue el pasado, Pero ¿verdad? puede ser un gran ejemplo de nosotros mismos, de cuando nosotros venimos y habían pecados que habíamos dejado, el Señor ya nos perdonó y nosotros volvemos a entrar ahí a esa puertecita, ¿verdad? Entonces, creo yo de que no está de más que esta historia sea un gran ejemplo entendiéndolo de esa forma, ¿no? Total. Bueno, cuarto punto es eliminar lo superficial para que quepa lo importante. Yo creo que aquí el tema realmente, Eduardo y amigo todoterreno, es aprender a priorizar, ¿verdad? Muchas veces no tenemos caminos claros de qué es lo importante y qué es lo urgente y qué es lo importante. Y oí un concepto que me gustó.
donde dice que lo urgente es cuando alguien ha dejado de hacer algo que a ti te sirve. Eso es lo que te pone a correr. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿verdad? Tú tienes que llevar un documento a tal lado, pero resulta que el motorista con el que te lo mandaron se atrasó. Ya se te volvió urgente, pero no fue problema tuyo, pero sí te sirve a ti. Entonces, muchas veces lo urgente lo confundimos con lo importante por cosas que ni siquiera nos tocaban a nosotros. Entonces, tenemos que focalizarnos, Eduardo, para poder entrar en este trabajo profundo, para ver qué es lo que realmente nos importa, ¿verdad? Porque si lo vemos y tú no te pones de acuerdo, nunca vas a tener espacio, nunca vas a tener espacio. Entonces, creo que el día a día lo estamos manejando mal y voy a hablar por mí mismo, ¿verdad? Y tengo tantas cosas, tantas listas que hago todos los lunes, hago una gran lista y cuando veo el viernes en realidad no he avanzado tanto y es porque no he priorizado las cosas. Entonces, para que no te pase lo mío, amigo todoterreno, trata de priorizar para avanzar. Pues el libro nos comenta de 2 herramientas prácticas para todo esto y la primera es el ritual de cierre. Dice que cuando nosotros terminemos nuestro día, pues tengamos un libro donde nosotros podamos anotar lo que nos toca seguir al siguiente día, pero que también, digamos, en voz alta, se cierra el día, se acabó. No, eso está bonito porque en el podcast pasado hablamos Sí, de eso, de sacar la lista y varios me Ajá. escribieron que qué bonito, que lo van a hacer, pero la frase final. Sí, que no lo habíamos visto, que es, se cierra el día, entonces aquí se terminó, bueno, ahora llego a mi casa, este es mi tiempo con mi esposa, con mis hijos, las demás cosas que tengo que hacer, pero ya dejamos nuestro trabajo por un lado. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos vamos a nuestra casa con toda esa lista encima y seguimos y seguimos y seguimos y seguimos y no paramos. Pero si nosotros decimos esta frase, dice que este efecto se llama el efecto Zeigarnik. Sí, yo no lo pude pronunciar en el podcast pasado. Zeigarnik. El cerebro tiende a obsesionarse con las tareas incompletas, a seguir procesándolas en un segundo plano, aunque ya no estemos trabajando. Entonces era lo que le decíamos, ¿verdad? O sea, mientras estemos cenando con nuestras esposas, seguimos nosotros en el chance, echando punta así. Entonces ahí es donde tenemos que decir. Dice que todo este proceso hay 90% más de probabilidades de recordar tareas ininterrumpidas con este proceso de la lista. Entonces podemos entender de que realmente el parar por completo y el otro día arrancar nos va a ayudar a casi completar todo lo que tenemos que hacer. Y otra herramienta que nos platica este libro es acerca de los bloques de tiempo protegido. ¿Qué significa esto? Que tú puedas tener los tiempos. Por ejemplo, ok, yo voy a ver correos, que ahora realmente analizaba que correos ya no es tanto. Más yo me meto a ver el mail, pero para borrar un montón de cosas, porque al ratito que pague no sé cuánto para que ya se llenó. Entonces, pero ya no son tanto los mails, pero tal vez sí los WhatsApp. Decir, ok, yo voy a contestar de las 8 a las 8:30, voy a ver correos, voy a ver WhatsApp y luego voy a tratar de volver a hacerlo hasta las 11 o 12 del día. Cuando tú proteges esos bloques, pues puedes asignar. ¿Por qué? Porque son tiempos específicos. Claro, no vas a estar llamando que estás esperando una llamada que te van a llevar. No, yo no contesto hasta las 12 y el motorista afuera que te trae algo. Tampoco es ponernos así radicales, ¿verdad? Pero con el día a día, que nuestros amigos sepan que si yo no contesté de inmediato es porque estaba llevando una disciplina para mí. Y el último personaje bíblico, Eduardo, que vamos a correr un poquito porque no quiero que lo dejemos de dar, porque creo que tiene una gran enseñanza. ¿Quién es, Eduardo? Salomón. La verdad es que Salomón es una de las historias que siento yo que nos invita mucho a la sabiduría, ¿verdad? Realmente yo no me, o sea, nunca me he puesto a pensarlo de esta forma, en que él era un hijo del rey, era un príncipe que todo el tiempo tuvo todo y realmente a él no le hacía falta nada, pero con el tiempo, no sé si él sabía si iba a ser el rey porque están sus demás hermanos que él vino y el Señor se le acercó y le dijo que le pidiera lo que quisiera. Y él era el escogido para ser el sucesor del rey. O sea, imagínense qué historia más bonita. Si la ponemos ahorita en el Netflix, eso sería una buena lica. Y entonces viene y le dice el Señor que le pida, y viene Salomón y le dice: da pues un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Dice en esta versión de la Biblia en 1 Reyes 3:9.
que me gustó mucho porque él estaba pidiendo algo así, como más para tomar decisiones, para todo esto. En la Reina Valera dice que lo que pidió fue sabiduría. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor con esto? O sea, le dio sabiduría y lo que yo me imagino que ni él se pudo imaginar era que al pedir la sabiduría todo lo demás iba a venir por añadidura. ¿Verdad? Entonces, creo que esta historia es una historia que nos puede decir a nosotros qué le estamos pidiendo al Señor. Si el Señor nos escucha o no nos ha escuchado, si tenemos esa petición pendiente o cómo vamos, podemos imaginarnos el día de hoy que nos viniera el Señor a decirnos, bueno, Eduardo, ¿qué quieres? Pedime lo que querrás. Yo creo que en ese momento me quedaría frío porque no, Ir a la no final sabría, del mundial. sí, no sabría qué decir, ¿verdad? Tal vez, Señor, salir de todas mis deudas o salir de una provisión y estar de aquí bien hasta que me muera. O sea, creo que muchos podríamos tener ese pensamiento, ¿verdad? Sin embargo, Salomón no pidió eso, pidió sabiduría, ¿verdad? ¿Por qué sabiduría? Para poder dirigir bien un reino, sabiduría para hacer las cosas bien, aunque en el camino se nos perdió un poquito, pero la verdad es que cuando uno lee Primera de Reyes, Segunda de Reyes, o sea, te das cuenta de muchos reyes que no fueron sabios, muchos reyes que dice que se dedicaron a lo malo, ¿verdad? Hay un rey, no sé si se llama Josías, que era un nene que tenía 8 años y él dice que él encontró en el templo como los escritos de David o las leyes de David y todo lo demás. Entonces él decidió hacerlo bueno. Entonces dice que él venía de un papá malo y al tomar esa decisión se volvió un rey bueno y vivió bien y su pueblo vivió bien y todo lo demás. Entonces no sabemos esas decisiones donde nosotros realmente le decimos al Señor, ya concentrados en lo que queremos y todo lo demás, las repercusiones que van a tener, no solo en nosotros, sino en la gente que nos rodea. Porque Salomón también pudo haber sido un rey muy malo, pero fue al contrario. O sea, imagínense, él, como decía Carlito, ¿verdad? Llegaban los reyes y la gente adinerada a que les diera su coaching. Y de Y le lejos, pagaban, invertir. y le pagaban montones. Entonces, esos consejos, al igual que ahorita, mucha gente se mete a cursos en línea y los paga y todo lo demás, ¿verdad? No digamos ese proceso que tenía Tony Robbins, ¿verdad? Que eran como $5,000 y eran 3 días en Estados Unidos y daba toda la introducción y todo. Entonces, en ese tiempo era Salomón el que daba todos esos consejos. ¿Y cómo lo hacía? De la mano del Señor, gracias a algo que consiguió porque se centró en algo que era bueno. Y yo creo, amigo todoterreno, para ir cerrando, todos tenemos 24 horas del día. Tal vez la decisión es cómo la vamos a manejar, cómo eliminar lo superficial y cómo poder absorber lo importante. Entender que el Señor nos puede dar esa sabiduría, Eduardo, y yo le pido al Señor por ti, por Pedrito, por nosotros que estamos acá, para que sea esa sabiduría que sea manifiesta en el manejo del tiempo, porque creo que manejando nuestro tiempo vamos a recuperar mucho. ¿Y qué va a ser un proceso, Eduardo? Tal vez no va a ser corto, va a ser largo, pero con esto cerramos el día de hoy, amigo todoterreno, y queremos recordarte que no es por lo que somos, sino por lo que mora dentro de nosotros. Te vemos a la próxima.